Tras 5 años trabajando como maestra de preescolar, me vi repentinamente transmigrada a la consorte de menor rango del Palacio Imperial. Sin ninguna ventaja especial, decidí simplemente dejarme llevar por la vida. Inesperadamente, tras un año de vagar por el palacio, la consorte que compartía mi residencia fue ejecutada repentinamente. Su hijo de 3 años, el quinto príncipe, se convirtió en un problema que nadie quería tocar. Al final, después de que todos se repartieran la responsabilidad, recayó en mí. Criar hijos era algo que se me daba realmente bien. Al año siguiente falleció una noble y su hija de tan solo un mes fue enviada a mi palacio. Más tarde, cuando el arrogante consorte Mai perdió el poder, la princesa mayor, de 10 años, quedó a mi cargo. Cuando enviaron al quinto príncipe a mi palacio, yo todavía estaba preparando sopa fría de frijol mungo. Debido a mi bajo rango, el hielo asignado a mi palacio era lamentablemente escaso. No era suficiente para refrescar el ambiente, así que solo pude usarlo para preparar sopa de frijol mungo para el verano. Incluso el gran eunuco Liu, quien leyó el edicto imperial, estaba demasiado acalorado para quedarse. En cuanto terminó de leer, se apresuró a irse. Felicidades, consorte Jian. Hay asuntos urgentes en nuestra residencia, así que no nos quedaremos mucho tiempo. Dijo. Hice una ligera reverencia y me quité el brazalete. Gracias, gran eunuco Liu. Al ver el brazalete de jade, se le iluminaron los ojos. Lo aceptó con calma y susurró: ahora que has sido ascendida a consorte y criarás a un heredero real, el departamento de la Casa Imperial se asegurará de que recibas tu parte. Más tarde les pediremos que nos envíen hielo. Gracias, gran eunuco Liu. Al irse mi doncella personal, Arong, habló visiblemente molesta. Esto es tan injusto. Nuestra joven ama no tiene poder, ni apoyo, ni hijos propios, y aún así tiene que criar al hijo de otra persona, y ni siquiera uno popular, Arong. La regañé, ignorante de las reglas. Vete no muy lejos. El quinto príncipe se encogió tras su nodriza, observándome con cautela con sus grandes ojos de ciervo. Tomé un tazón de sopa de frijol mungo y me agaché, invitándolo. Cociné esta sopa de frijol mungo a fuego lento durante 1 hora. Está dulce. ¿Te apetece un poco? Dudó, pero empujado por su nodriza, se acercó lentamente. Sin embargo, no tomó la sopa. En cambio, hizo una reverencia y dijo: saludos, consorte Jian. Me quedé paralizada por un momento y dejé escapar un suspiro silencioso. Había transmigrado al país y hacía 1 año. La persona a la que reemplacé originalmente tenía el mismo nombre que yo, Jian 11, hija de un funcionario menor de 9º rango. Cuando me di cuenta de que había transmigrado al palacio como la consorte de menor rango sin ninguna ventaja especial, decidí simplemente vagar por la vida en el palacio. En aquel entonces, la principal ocupante del palacio Linyue era una consorte relativamente favorecida. Consorte. Como yo era de apariencia sencilla y no representaba ninguna amenaza para ella, coexistimos pacíficamente. Hasta hace medio mes, cuando se descubrió que el padre de la consorte Yu había malversado fondos y toda su familia fue ejecutada, ella misma recibió un cordón de seda blanca. En el vasto harén imperial, la muerte de una consorte no era sorprendente. Pero su hijo de 3 años, el quinto príncipe Xianji, se convirtió en un asunto delicado que nadie quería abordar. Tras muchos cambios de responsabilidad, alguien le mencionó al emperador que yo había compartido palacio con la consorte Yu. El emperador emitió inmediatamente un edicto que me ascendía a consorte Jian y me asignaba la crianza de Xianji, de 3 años. 2. Al ver a la pequeña bola de leche frente a mí, que ya parecía leer las expresiones de la gente con solo 3 años, no pude evitar sentirme como un país. Había sido maestra de preescolar durante 5 años. De hecho, era bastante hábil cuidando niños. Respiré hondo, me agaché y lo miré con admiración. Supe que hiciste una cometa de papel hace unos días. Eres increíble. Ni siquiera sé cómo hacer uno. ¿Me enseñas? La manera más rápida de acercarse a un niño es elogiarlo sin parar y convertirlo en el maestro. Efectivamente, Xianji, que había estado tenso, se relajó visiblemente y luego preguntó tímidamente: ¿de verdad? Por supuesto. Nunca he visto a nadie tan joven que pueda hacer una cometa de papel. ¿Me enseñas? Lo haré. Dijo. En tan solo medio día,
me había ganado el corazón de Xianji. Al anochecer, ya me llamaba dulcemente consorte Jian. Cuidar de una niña de 3 años no me suponía ningún problema. Incluso me pareció algo natural. Debido al incidente de la consorte Yu, el emperador parecía desconfiar del quinto príncipe y lo dejó completamente a mi cuidado. Todas las consortes de los demás palacios me evitaban como serpientes y escorpiones. Sin impuestos imperiales ni conspiraciones palaciegas. Solo cuidado infantil sin complicaciones. Naturalmente lo disfruté. Sin embargo, esta vida despreocupada no duró mucho. Durante el banquete de mediados de otoño, la emperatriz bebió demasiado. Sola en el jardín de los 100 crisantemos, sufrió un colapso cardíaco repentino. El quinto príncipe Xianji, quien había ido a recoger flores para mí, la encontró a tiempo. Rápidamente encontró a los eunucos y a las doncellas del palacio, salvando la vida de la emperatriz. Después de eso, la emperatriz envió muchos regalos a mi palacio. El emperador siempre había elogiado a Xianji durante el reinado anterior. Pronto todas las consortes del palacio casi desbordaron el umbral del palacio Lingyue intentando verlo. La única ventaja fue que la emperatriz, al ver la aguda inteligencia de Xianji, le permitió estudiar con él. El príncipe heredero seguía viniendo a mi palacio. Una noche Xie Qingyan llamó a la puerta del palacio Lingyue con una pequeña colcha y alegando que le tenía miedo a la oscuridad. No pude evitar preguntar en voz alta. Su Alteza ni siquiera tiene edad para dejar el palacio y establecer su propia residencia. ¿Por qué no se queda con la emperatriz? Al oír mis palabras, el rostro de Xie Qingyan mostró una ligera decepción. Tras una larga pausa, susurró: a mi madre no le gustó. 3. Aunque no participé en las intrigas palaciegas, conocía con total claridad los detalles de las consortes. La emperatriz era hija de una familia militar y la primera esposa del emperador. Oí que cuando él aún era príncipe heredero, ambos estaban profundamente enamorados. Tras ascender al trono, el emperador, temiendo la influencia de su padre y sus hermanos, los envió al frente. Tanto su padre como su hermano murieron en batalla, y su familia quedó en la ruina. Desde entonces sufrió una afección cardíaca. Supuse que la emperatriz había quedado profundamente herida por la traición en su vida privada, y por eso no favorecía al niño, que llevaba la sangre del emperador. No quería involucrarme en esos asuntos, pero al ver la expresión cautelosa en el rostro de Xie Qingyan, me ablandé. Después de todo, solo tenía 5 años. Finalmente Xie Qingyan se metió alegremente en la cama con Xianji y conmigo. Medio dormido, Xianji murmuró en voz baja: ¿es el gran sabio? ¿Igual al cielo? Estas últimas noches, le había estado contando cuentos de viaje al oeste a Xianji antes de dormir. Le gustaba el gran sabio. Igual al cielo sobre todo. Es tu príncipe heredero, hermano. Corregí. Pensé que la emperatriz no sabía que Xie Qingyan se había colado en mi palacio por la noche. Hasta que un día, mientras la acompañaba a dar un paseo, la habitualmente taciturna emperatriz me dijo de repente: no viviré mucho. El príncipe heredero te aprecia mucho. Lo dejo a tu cuidado. Me sobresalté sin entender por qué decía eso y tras pensarlo detenidamente respondí: Su Alteza, con su buena salud, naturalmente vivirá una larga vida. Esbozó una sonrisa amarga y se burló de sí misma en voz baja. No me queda rostro para vivir. Mi padre y mis hermanos deben odiarme profundamente. Aún no entendía a qué se refería. Cuando cayeron las primeras nevadas de principios de invierno, la emperatriz enfermó gravemente y no se recuperó. El control de los 6 palacios recayó en la consorte Yu, la más favorecida. Su personalidad era completamente opuesta a la de la emperatriz. Sabía exactamente cómo ganarse la confianza de la gente. Una vez en el poder, no solo eximió a los demás palacios de las cortesías cotidianas, sino que también recompensó generosamente a las consortes. Hoy podría ser seda. Mañana joyas. Claramente actuaba como si fuera la nueva emperatriz. A partir de entonces, aún menos consortes visitaron el palacio de la emperatriz. Yo era el único que llevaba a Xianji a diario a atender a la emperatriz. No hace falta que te esfuerces tanto, dijo la emperatriz. Complacer a la consorte Yu es más útil que intentar complacer a una persona moribunda como yo. Su Alteza vuelve a decir tonterías, dije,
entregándole el cuenco medicinal caliente a Xie Qingyan y empujándolo hacia adelante. Vaya a servirle la medicina a su madre. Desde que la emperatriz enfermó, hice todo lo posible para que pasara más tiempo con Xie Qingyan. Sentía que a la emperatriz no le desagradaba el chico. Si realmente le quedaba poco tiempo, como había dicho, no quería que se arrepintiera demasiado de Xie Qingyan. Xie Yingyi, apoyado en el borde de la cama, observaba con interés cómo Xie Qingyan le daba su medicina a la emperatriz. Cuando ella bebió el último sorbo, él se adelantó rápidamente, tomó el dulce de la mano de Xie Qingyan y se lo ofreció con una voz suave y tierna. «Madre, come el dulce. No te amargará». Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los ojos de la emperatriz. Después de que las nodrizas se llevaran a los dos pequeños a estudiar, me dijo en voz baja, «Gracias». Le puse en las manos el tazón de sopa que la doncella de palacio acababa de preparar. Su Alteza, si de verdad quiere agradecerme, mejórese pronto. 4. Al finalizar el año, la enfermedad de la emperatriz seguía sin mejorar. La responsabilidad de preparar el banquete de fin de año recayó en la consorte Liu, quien se convirtió en el centro de atención. Durante este periodo, tuvo lugar un acontecimiento importante. En el Festival de Lava, la noble consorte Liu dio a luz a una princesa. Tan pronto como nació la princesita, la nevada cesó milagrosamente, e incluso los ciruelos del jardín parecieron florecer de la noche a la mañana en señal de celebración. No hace mucho los funcionarios de la oficina astronómica temían que, si la nieve continuaba, las ciudades del norte del país sí podrían sufrir un desastre. El nacimiento de la princesita parecía una bendición celestial. El emperador, rebosante de alegría, le otorgó de inmediato a la princesita el título de Ruizhou. Cuando Xie Yingyi supo que tenía una hermana menor, me susurraba constantemente al oído, «Consorte Jian, ya tengo 5 florecitas rojas. ¿Cuándo puedo ir a ver a la princesita?». Antes, para animar a Xie Yingyi a estudiar con diligencia, había usado el mismo sistema de recompensas que usaba como maestra de preescolar, pegatinas rojas. La princesa Ruizhou aún no tiene un mes y no puede exponerse al viento. «Cuando cumpla el primer mes te llevaré a verla», le expliqué. De hecho, podría haber sido vista incluso antes de cumplir el primer mes, pero la noble consorte Liu pertenecía al palacio de la consorte Mei. La consorte Mei estaba aliada con la consorte Yu. No quería participar en tales disputas, así que me demoré todo lo posible. Antes de que la princesita cumpliera un mes, llegó repentinamente la noticia de que la noble consorte Liu había fallecido inesperadamente. Bai escribe que, dado que la consorte Yu controlaba los 6 palacios, este asunto no debería haber recaído en la emperatriz. Sin embargo, la doncella personal de la noble consorte Liu llevó a la princesa Ruizhou, que aún no había cumplido un mes, a arrodillarse frente al astuto palacio de la emperatriz en plena noche. «Su Alteza, por favor, salve a la princesita y haga justicia para mi joven señora». En ese momento acababa de acostar a la emperatriz. La criada tenía el pelo revuelto y parecía que se había escabullido sin que nadie la viera. Al ver a la emperatriz, cayó de rodillas con un golpe sordo. «Su Alteza, por favor, salve a la princesita». La princesa, en sus brazos, lloraba sin parar. Di un paso adelante con suavidad. «Dámela». Una vez que sostuve a la princesita, la emperatriz finalmente preguntó, «¿Qué pasó exactamente?». La criada respondió, «Soy Jin Xiu, una criada que acompañó a la noble consorte Liu al palacio. Mi joven ama siempre estuvo sana, y tras dar a luz a la princesita, se recuperó bien. Incluso el médico imperial afirmó que la constitución de la niña era extraordinaria, señal de longevidad. Era imposible que muriera repentinamente». Antes del incidente, la consorte Mei envió alimentos medicinales, afirmando que ayudarían a la joven señora a recuperarse. Pero poco después de tomarlo, la joven amante sufrió un dolor abdominal insoportable. Fui a llamar a los médicos imperiales, solo para descubrir que todos habían sido llamados al palacio de la consorte Liu, sin ningún médico que pudiera atenderla a tiempo. La joven amante murió de dolor. Mi hermana mayor fue al palacio de la consorte Liu con la esperanza de probar la comida medicinal que le envió la consorte Mei. Pero la consorte Mei acusó a mi hermana de incriminarla y la mandó ejecutar a la vara. El rostro de Jin Xiu estaba lleno de dolor. «Mi joven ama y mi hermana han muerto. Temo que la princesita sea la siguiente. Su Alteza es misericordiosa. Por favor, salva a la princesita».
Lo entiendo. La emperatriz ordenó a la nodriza cercana que informara a las consortes Liu y Mei. Tras una pausa añadió, traed también al emperador. 5. Tras hablar, la emperatriz tosió suavemente. Su cuerpo ya estaba al límite. Para cuando llegaron las consortes Liu y Mei, ya había calmado a la princesita para que se durmiera. Una vez que le entregaron el bebé a la nodriza, me quedé junto a la emperatriz. La consorte Liu seguía inclinándose respetuosamente, pero la consorte Mei inmediatamente comenzó a hablar con su habitual tono sarcástico. Su Alteza. Nos llama en plena noche. Me pregunto qué quieres enseñar. Ayer mismo atendí a su majestad y estoy bastante agotada. La consorte Mei era extravagante y muy consentida. Cuando no hablaba, todo estaba bien. Pero en cuanto abrió la boca, hasta yo sentí que era una completa tonta. Por suerte la emperatriz la ignoró. Poco después, llegó el emperador. Debía de haberse levantado de la cama de una consorte, pues su expresión era sombría. Al ver a todos reunidos, la emperatriz se volvió hacia Jin Xiu. Repite todo lo que me dijiste antes. Jin Xiu contó cada detalle de la fechoría de la consorte Mei. Antes de que pudiera terminar. Sin embargo, la criada de la consorte Mei se adelantó de repente y la abofeteó. ¿Cómo te atreves? Insignificante criada. ¿Te atreves a calumniar a Nuestra Señora? Nuestra Señora tuvo la amabilidad de darle a tu joven ama alimentos medicinales. Y tú, desafortunada, no puedes soportarlo y ahora culpas a Nuestra Señora. La criada, por supuesto, hablaba en nombre de la consorte Mei. Jin Xiu se agarró la cara, llorando. Todo lo que dije es cierto. Si Su Alteza tiene la conciencia tranquila, ¿por qué no hace que los médicos imperiales examinen la comida medicinal? La criada levantó la mano como si fuera a golpear de nuevo. Pero la emperatriz habló. No supe cuando la doncella de la consorte Mei se convirtió en la señora aquí. Su tono era amable pero autoritario. Solo entonces la consorte Mei se dio cuenta de que algo andaba mal. Se arrodilló apresuradamente. Su Alteza, perdóneme. Actuó impulsivamente para defenderme. Arrástralos y ejecútalos a la vara, dijo la emperatriz con calma. Sus palabras conmocionaron a todos en la sala. Solo después de que sacaran a la criada, llorando y gritando, la consorte Mei recuperó la compostura. Se secó las lágrimas y miró al emperador. Su Majestad, inesperadamente la expresión del emperador se volvió aún más fría. Falta de respeto a la emperatriz. Si suplicas, serás ejecutado con ella. Me quedé atónito por un momento y no pude evitar observar al emperador en secreto. Lo había visto tan pocas veces que apenas lo conocía. El emperador no había visitado el astuto palacio desde que la emperatriz enfermó. Supuse que hacía tiempo que había perdido el afecto de su juventud por ella. Al verlo defenderla con tanta firmeza, me sentí confundida. En ese momento, la consorte Yu habló de repente y admitió su culpa. Este asunto es culpa mía. Ruego a Su Alteza y a Su Majestad que me castiguen. Esta tarde Chengzi sufrió una fiebre alta repentina. Varios médicos imperiales no pudieron determinar la causa. Presa del pánico, convoqué por error a todos los médicos de la corte médica imperial al Palacio de los Anales, sin prever que retrasaría la atención de la noble consorte Lu Chengzi era el príncipe mayor. 6. Al oír esto, la expresión del emperador se suavizó. ¿Cómo está Chengzi ahora? Mucho mejor. Cuando llegué hace un momento, seguía murmurando que si pudiera ver a Su Majestad. Quería pedirle orientación sobre unos escritos que no entendía. Al ver que la atención del emperador se centraba en la consorte Yu, me aclaré la garganta e intervine. Ya que la consorte Mei y su doncella Jin Xiu tienen versiones contradictorias, ¿por qué no pedir a los médicos imperiales que examinen el cuerpo de la noble consorte Lu y la comida medicinal? Solo entonces el emperador notó mi presencia. Entonces examínenlos, dijo. Pronto llegaron 2 médicos imperiales, uno para examinar el cuerpo y el otro para analizar el alimento medicinal. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El alimento medicinal no era tóxico. La noble consorte Lu no había muerto envenenada. Jin Xiu murmuró con incredulidad, imposible. Mi joven ama claramente tenía dolor abdominal después de ingerir la comida.
El médico explicó que fue después del parto. La noble consorte Lu estaba débil. Durante el crudo invierno probablemente se resfrió durante el confinamiento, lo que desencadenó el repentino episodio fatal. No. Jin Xiu irrumpió repentinamente y agarró al médico. Antes me dijiste que mi joven ama tenía una constitución para la longevidad, que viviría mucho tiempo. Al ver que Jin Xiu perdía el control, un eunuco la sujetó de inmediato. La consorte Mei, ahora segura de sí misma, lloró y suplicó: Majestad, ahora me cree, ¿verdad? Soy completamente inocente. La farsa terminó con la ejecución de Jin Xiu y la consorte Mei confinada durante 10 días. Después de que todos se marcharan, la emperatriz me preguntó: ¿qué opinas? Recordé la leve expresión de culpa en el rostro del médico cuando Jin Xiu lo interrogó. Lo que yo piense no importa, dije. Depende de lo que piense su majestad. La emperatriz volvió a toser, con lágrimas cayendo mientras hablaba en voz baja. El harén puede consumir a cualquiera. Si piensas así, puedo estar tranquila. Cuando me vaya, siempre que tengas cuidado con tus palabras y acciones, la vida no será tan difícil. Resuelto el asunto de Lu, encargarse de la princesa Ruizhou se convirtió en el siguiente reto. A diferencia de Xie Yinji, a quien nadie había querido criar, todas las consortes influyentes del palacio ahora querían la custodia de la pequeña princesa. Al fin y al cabo, en todo el palacio, la princesa nacida bajo tales signos auspiciosos era la más favorecida. La emperatriz me preguntó por qué no competía por la custodia como los demás. En ese momento Xie Yinji y Xie Qingyan me estaban acosando con una pelea de bolas de nieve. Cubierto de nieve, respondí con impotencia. Su Alteza, estos dos ya son bastante problemáticos. Sonrió levemente. Quizás no salga como desea. Sus palabras se hicieron realidad. En 2 días, la princesa Ruizhou, de apenas un mes de nacida, fue llevada a mi palacio. 7. El edicto imperial fue entregado por Lu Gongong, el eunuco cercano al emperador. Tras entregarme el decreto, sonrió tan ampliamente que casi perdió la vista. Felicidades, consorte Jian. No sabes cuántas consortes han estado ansiosas por criar a la princesa Ruizhou. Esta es una bendición única en la vida. Miré a la nodriza que sostenía a la pequeña, aún chupándose los dedos, y suspiré profundamente. ¿Qué clase de bendición era esta? Con la princesa Ruizhou bajo mi cuidado, nadie en el harén estaba contento. Una vez más, mi palacio Lingyue se convirtió en un lugar que las demás consortes evitaban como víboras. Las únicas felices eran Xie Yinji y Xie Qingyan. Ambas parecían querer llevar a la princesita a todas partes, incluso al baño. Desde que la princesa Ruizhou llegó a mi palacio, el emperador me ha visitado con más frecuencia, aunque solo se quedaba brevemente cada vez para jugar con ella. Esto era suficiente para incomodar a algunos. Mi consorte puede convocarme a menudo a su palacio para criticar mi gestión de los asuntos. Arrodillarse y copiar textos como castigo se había convertido casi en una rutina. La emperatriz había dicho que, cuando las consortes compitieron por la custodia de la princesa Ruizhou, la consorte Mai fue la más agresiva. Con la esperanza de haber criado a la princesa mayor, intimidó y sobornó a muchas consortes para que se retiraran. Pero al final la intercepté. Naturalmente no le gustó. Evítala, me aconsejó la emperatriz. A medida que su enfermedad empeoraba, la emperatriz parecía saber que su tiempo era limitado. Empezó a enseñarme a gestionar el harén. Un día, después de terminar las tareas domésticas que me asignó, recordé haberle enseñado a Xie Yinji a recitar un poema. Cuando llegamos a la línea, la ciruela de invierno despierta la primavera, probando el maquillaje contra el frío, preguntó qué aspecto tenía una ciruela de invierno. Así que le pregunté a la doncella más anciana del séquito de la emperatriz: ¿hay ciruela de invierno en el palacio? La doncella reflexionó un momento. Sí, Su Alteza, pero crece en el frío palacio. Si quieres, puedo recogerte algunas más tarde. No hace falta, iré yo misma. Como dijo la criada, había ciruelas de invierno esparcidas por todo el frío palacio. Recogí algunas ramas con un rong y me preparé para regresar al palacio Lingyue. Al pasar por un patio abandonado, de repente oí el llanto de un niño. Un rong se estremeció y susurró: Su Alteza, regresemos. Los ancianos del palacio dicen que el palacio frío no es seguro,
pero el llanto del niño me resulta familiar. Así que le dije a Unron, si tienes miedo, espera aquí, iré a ver. No serviría de nada que un príncipe o una princesa se perdiera. Tras entregarle las ramas de ciruelo de invierno, fui solo hacia el lugar donde lloraba. Efectivamente, en el patio estaba agachada la princesa Siekingwan, la princesa mayor, hija de la consorte Mei, llorando. 8. Durante este tiempo había soportado el acoso constante de la consorte Mei y no tenía intención de intervenir, pero al verla tan alterada, no pude evitar dar un paso al frente. Su Alteza, ¿por qué está aquí sola en este lugar desolado? Siekingwan sostenía a un gatito diminuto que apenas respiraba. El gatito era muy hermoso con brillantes ojos azules, pero ahora esos ojos estaban apagados y sin vida, señal de una muerte inminente. Había visto a este gato antes en el palacio de la consorte Mei. Era un tributo reciente de Persia, una camada de varios gatos encantadores repartidos entre las consortes. Este gatito blanco había sido asignado a la consorte Mei. Sue Suetuan molestó a la madre consorte. La madre consorte lo pateó e incluso quiso matarlo. Siekingwan sollozó. ¿Así que lo sacaste a escondidas?, pregunté. Ella asintió con la voz llena de tristeza. A mi madre consorte no le gusta y yo no le gusto. Quizás algún día me abandonen de esa manera. Me quedé paralizado, sin esperar que dijera eso. Para los forasteros, la consorte Mei parecía adorar a Siekingwan, elogiando su intelecto casi a diario. Lo pensé detenidamente antes de hablar. Si confías en mí, princesa, salvaré a Suetuan. Al oír mis palabras, los ojos antes sombríos de Siekingwan se iluminaron de esperanza. ¿En serio? Asentí. Si logro salvar a Suetuan, lo mantendré en mi palacio por ahora. Cuando tengas tu propia residencia en el futuro, podrás llevártelo de vuelta. Mientras tanto, puedes visitarlo aquí tranquilamente. Pero mi madre te trata así. No te detesto, balbuceó Siekingwan. Sus emociones se agitaron. Tenía 10 años, edad suficiente para comprender la tensión entre mi consorte Mei y yo. La consolé. Eso no tiene nada que ver contigo. Ahora mismo debes decidir si confiar en mí. Al final, Siekingwan decidió confiar en mí. Cuando me entregó a Suetuan dijo solemnemente, si alguna vez puedo ayudarte en algo, consorte Jian, haré todo lo posible. Le di unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Bien. 9. De vuelta en el Palacio Linyue, envié discretamente un mensaje a un médico del Hospital Imperial para que atendiera a Suetuan. Aunque la patada de la consorte Mei había sido fuerte, no había afectado ninguna zona vital. Mientras Suetuan se recuperaba, Siekingwan se colaba de vez en cuando en mi palacio para revisar al gatito. Anteriormente Xie Chenji y Siekingyan apenas interactuaban con la princesa mayor. Pero gracias a este interés común, los tres pudieron jugar juntos. Sin embargo, los buenos momentos no duraron. Ya sea porque la consorte Mei lo descubriera o no, Siekingwan dejó de ir poco a poco al Palacio Linyue. A veces cuando nos encontrábamos en el camino, incluso me evitaba si intentaba hablar. Siekingyan me susurró una vez que había visto arañazos en las manos de Siekingwan, como si la hubieran golpeado. Estaba preocupado, pero dada la influencia de la consorte Mei, no pude indagar más. En vísperas de Año Nuevo, una de las doncellas de Siekingwan vino a buscarme de repente, diciendo que la princesa había pedido verme en el jardín imperial. Preocupado, la seguí sin dudarlo. Pero al llegar, vi a Siekingwan revolviéndose en el estanque frío. Sin pensarlo, salté de inmediato para salvarla. Apenas la había sacado a la orilla, mi consorte Mei apareció en el jardín con un gran séquito. Al vernos empapados, se abalanzó sobre mí y me dio una fuerte bofetada. Consorte Jian, ¿cómo te atreves a hacerle daño a mi hijo en lugar de ir a por mí? Quedé atónito por el golpe. Tardé un instante en darme cuenta de que me habían tendido una trampa. La consorte Mei arriesgó la vida de Siekingwan solo para atraparme. Junto a las consortes que la acompañaban estaba el emperador. Habían venido corriendo del banquete de Año Nuevo. La consorte Mei me arrebató a Siekingwan de los brazos gimiendo, Su Majestad debe hacer justicia por mí y por Guane. La consorte Jian es tan maliciosa que empujó a Guane al agua. Siekingwan yacía pálida en los brazos de su madre, con los ojos fuertemente cerrados.
No pude explicarlo en ese momento, así que dije con urgencia, ¿podríamos llamar a un médico primero? La princesa inhaló mucha agua y el estanque está frío. Si el frío entra en su cuerpo podría ser mortal. No finjas que te importa. La consorte Mei me gritó y luego se volvió hacia el emperador. Su Majestad, esta vil mujer intentó hacerle daño a nuestro hijo. Basta. El emperador rugió. ¿Qué es más importante, las quejas o Qingwan? Que alguien llame a un médico. 10. Por suerte actué a tiempo. Xie Qingwan no había bebido mucha agua. Para cuando recuperó la conciencia poco a poco, ya era de noche. Yo seguía mojado y arrodillado en el palacio de la consorte Mei. Al ver que el emperador no había tomado medidas contra mí, la consorte Mei insistió, Su Majestad, Guane ha despertado. ¿Cómo debemos castigar a esta malvada mujer? Consorte, tú avivas las llamas junto a ella. Pregunté a algunas doncellas y eunucos del palacio que pasaban por allí. Todos vieron a la consorte Jian empujar a la princesa al agua. Esta vez consorte Mei y consorte parecen decididos a ejecutarme. La consorte no tiene nada que objetar a la princesa. ¿Cómo pudo empujarla al agua?, preguntó la emperatriz con frialdad. Al enterarse de que yo estaba en peligro esa tarde, la emperatriz enferma acudió corriendo. Insistió en esperar a que Xie Qingwan despertara para poder aclarar lo sucedido. Guane, dinos, ¿empujó la consorte Jian al agua?, preguntó la consorte Mei. Xie Qingwan, aún débil por haber despertado, no respondió. La consorte Mei insistió con impaciencia. Habla. Papá y mamá están aquí. Te protegerán. Xie Qingwan volvió lentamente la mirada hacia mí, arrodillada en el suelo. Luego, temblando, se incorporó, se sentó en el borde de la cama y con un golpe seco, se arrodilló ante el emperador. Padre, sálvame. Madre. A Xie Qingwan se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó ahogarme. La habitación quedó en silencio. La consorte Mei gritó de inmediato. ¿De qué tonterías estás hablando? Mi madre hizo que alguien me empujara al agua, con la esperanza de ahogarme y culpar a la consorte Jian para poder tomar la custodia de la princesa Ruizhou. Antes de que pudiera terminar, la consorte Mei la abofeteó gritando. ¿La consorte Jian te envenenó o te hechizó? Eres mi hija. ¿Cómo te atreves a aliarte con forasteros en mi contra? Escandaloso. El emperador tronó. ¿Acaso me consideras? Al darse cuenta de que había perdido el control, la consorte Mei se apresuró a explicar. Su Majestad, solo me preocupaba que la engañaran personas malvadas. Actué con prisa. Al fin y al cabo, soy la madre biológica de Guane. Tú no. Xie Qingwan lo interrumpió. Su mirada se había aclarado. Enderezó la espalda, hizo una reverencia al emperador y dijo con calma, Padre, mi madre biológica no es la consorte Mei. Las palabras de Xie Qingwan causaron un revuelo en la sala. Incluso la consorte Yu perdió la compostura y se puso de pie. El rostro del emperador se ensombreció. ¿Qué quieres decir? Desde que tengo memoria. Mi madre siempre me ha detestado. Haga lo que haga, si le desagrada, me golpea y me castiga. Xie Qingwan se arremangó, revelando marcas azules y moradas en sus brazos. La consorte presente no pudo evitar mostrar compasión al ver tantas cicatrices. Pensé que era por falta de esfuerzo que no le gustaba. Hasta que un día, la oí hablar de mi nacimiento y me di cuenta de que no era su hijo. No podía tener hijos. Para asegurar su posición, hace 10 años, hizo que una esclava muda, encontrada fuera del palacio, gestara un hijo para ella. Tras el nacimiento de la esclava, la asesinaron. Durante 10 años mi madre me usó para atraer la atención de mi padre. Cuando nació la princesa Ruizhou y mi padre la favoreció aún más, mi madre intentó hacerle daño a la señora Lu para arrebatársela. Pero al final la princesa Ruizhou fue entregada a la consorte Jian. Mi madre se resintió y ayer conspiró para incriminar a la consorte Jian intentando que me mataran. Finalmente Xie Qingwan se atragantó con sus palabras. Pero la consorte Jian ha sido la persona más amable conmigo en todo el palacio. Mi padre me enseñó a no ser desagradecida. Después de que terminó, el emperador guardó silencio, e incluso la emperatriz y yo nos quedamos atónitos.
Xie Qingguan no era hijo de la consorte Mei. La consorte Mei se quedó aterrada, hablando incoherentemente. No, Su Majestad, no lo hice. Qingguan es solo una niña. Alguien debió haberle enseñado a mentir. El emperador cerró los ojos, hizo una pausa y luego dijo, llamen al viceministro de Justicia. Reinvestiga el caso de Lady Lu. Miró a la consorte Mei, la mujer venenosa Mei, degradada a plebeya, y le ordenó suicidarse. Pronto llegó un eunuco para llevarse a la consorte Mei. Su Majestad, sé que me equivoqué. Se lamentó arrodillándose y aferrándose a la túnica del emperador, inclinándose repetidamente. Sé muy bien cuál fue mi error. Por favor, perdóname la vida. Al ver que el emperador permanecía impasible, la consorte Mei se volvió hacia la consorte Yu. Consorte Yu, fuiste tú quien dijo que incriminaran a la consorte Jian. No puedes quedarte de brazos cruzados. Me pillaste desprevenida. La consorte Yu dudó, pero luego recuperó la compostura y dijo bruscamente, has hecho tanto mal. ¿Aún te atreves a culparme? Entonces ordenó a los eunucos, llévense a esta culpable. Liberada de culpa. La consorte Yu vio cómo se llevaban a la consorte Mei, gritando. Jin, te arrepentirás de traicionarme hoy, incluso como fantasma. No te perdonaré. La verdad al descubierto. Yo, arrodillado con la ropa mojada toda la tarde, finalmente perdí el control. Mi visión se oscureció y me desmayé. 12. Cuando desperté habían pasado 3 días. La investigación del caso de Lady Lu estaba completa. Fue la consorte Mei quien causó su muerte. Todo lo que dijo la princesa mayor era cierto. El clan de la consorte Mei había engañado al emperador y desafiado el trono, y el emperador ejecutó a 9 generaciones de su familia. Quizás por culpa, el emperador me ascendió a consorte, otorgándome el título de virtuosa y una generosa recompensa en oro, plata y joyas. Una vez más el palacio Lingyue cobró vida. Todas las consortes que pasaban ansiaban congraciarse. Pero Errón, perspicaz como siempre, las rechazó a todas. Durante mi recuperación, Xie Yingyi y Xie Qingyan estuvieron a mi lado todos los días. La emperatriz dijo que mi coma de 3 días los había aterrorizado. Ni siquiera comían, solo se quedaban a mi lado. Gracias a la consorte Mei, el año no había sido tranquilo. Después del Festival de los Faroles, me recuperé del resfriado. Al enterarme de que Xie Yuan vivía sola, fui a ver al emperador y le pedí que me la concediera para que la criara. El emperador pareció sorprendido. ¿No le guardas rencor? Sonreí y respondí, Su Majestad, es solo una niña. El día que Xie Yuan se mudó a mi palacio, tenía los ojos rojos de tanto llorar. La abrí con los brazos. Felicidades por dejar atrás tu sufrimiento. De repente me abrazó fuerte y lloró a gritos, lo siento. Lo siento mucho. Le di una palmadita en la espalda. No hiciste nada malo. No hay nada por lo que disculparte. Después de todo, solo era una niña de 10 años. Sin importar lo que hubiera hecho la consorte Mei, Xie Yuan nunca debería tener que asumir las consecuencias. Después de que se mudó al palacio Lingyue, mi vida se convirtió en la de un adulto y 4 niños. La salud de la emperatriz empeoró, así que Xie Yuan simplemente se quedó en mi palacio. Mi cama, ya pequeña, ahora tenía que apretujar a 3 niños cada noche. Terminamos viaje al oeste, luego leímos A la orilla del agua y finalmente Romance de los 3 reinos. Hablaba hasta que se me secaba la boca antes de que los pequeños finalmente se durmieran. A veces agradecía que la princesa Ruizao aún fuera pequeña, con una nodriza para cuidarla. De lo contrario, ni siquiera podía imaginarme cómo lo haría. Desde que me convertí en consorte virtuosa, la emperatriz me confió más asuntos de palacio. Anteriormente la familia Mei había difamado a la consorte Yu ante el emperador. Aunque la consorte Yu había demostrado su inocencia, el emperador empezó a sospechar y revocó su autoridad sobre los 6 palacios. Permaneció en silencio un tiempo hasta el cumpleaños de la emperatriz, cuando un asesino entró en el palacio. El 12 de febrero era el festival de la diosa de las flores, que coincidía con el cumpleaños de la emperatriz. Había llegado la primavera y la enfermedad de la emperatriz había mejorado ligeramente. El emperador pretendía celebrar su cumpleaños con un banquete aprovechando el festival.
Al principio, la emperatriz quiso confiarme a quien había sido ignorado durante un tiempo. No entendía por qué lo hacía. En el banquete un asesino disfrazado de eunuco desenvainó una espada y se abalanzó sobre el emperador, en lo que parecía una escena a cámara lenta. Vi a las consortes y damas nobles presas del pánico, a las doncellas de palacio y a los eunucos dispersarse en todas direcciones. También vi a la emperatriz levantarse y plantarse frente al emperador. En cuanto cayó enloquecí, abrí paso a empujones a un ron que intentaba detenerme y corrí hacia ella. «Llama al médico imperial. Llama al médico imperial», grité agarrando el abdomen sangrante de la emperatriz. «Estoy tan cansada». La emperatriz murmuró débilmente apoyándose en mí. «De ahora en adelante te dejo, Qingyan». «No». Las lágrimas corrían por mi rostro. «No me preocuparé por Xia Qingyan. No puedes dormir. Debes cuidar de tu propio hijo». Ella sonrió levemente con tu lengua afilada pero tu corazón tierno. Sollocé rogándole que aguantara un poco más. «Por favor. Ya vienen los médicos». No respondió, sino que dirigió su mirada al emperador. «Su Majestad». El emperador, previamente paralizado por la conmoción, finalmente recobró el sentido con voz temblorosa. «Estoy aquí». «Ya no te culpo», dijo la emperatriz. «Sé que usaste mi banquete de cumpleaños para poner a prueba al clan Yu. No te guardo rencor. Por el bien de la familia Lin, los tres que morimos por ti, por favor, trata con bondad al príncipe heredero y a su virtuosa consorte». El rostro del emperador palideció al oír esto. Movió los labios y tras una larga pausa, dijo, «Te lo prometo». Al oír esto, la emperatriz sonrió y cerró los ojos, desfalleciendo en silencio en mis brazos. El emperador extendió la mano para tocarle la mejilla, y le di una bofetada. Le grité. Ya estaba mejorando. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto? Hoy es su cumpleaños». Él protestó. Me derrumbé y lloré. «No tienes corazón. Conspiraste contra su padre y su hermano. Y ahora incluso contra ella. Es tu esposa. Hoy era su cumpleaños». Esa mañana sonrió y prometió que, cuando se recuperara, llevaríamos a los 4 niños fuera del palacio a dar paseos de primavera. Era una persona tan buena. 13. El día del funeral de la emperatriz, todo el clan Yu fue ejecutado. Pero el emperador perdonó la vida a la consorte Yu confinándola en el frío palacio. Cuando fui a interrogarlo sobre esto simplemente dijo, «No es asunto tuyo». En ese momento, no tenía ni idea de la terrible venganza que tramaba. Tras regañarlo, regresé furioso al palacio Linua. Desde entonces, cada vez que me encontraba con el emperador, le señalaba la nariz y lo reprendía. Corazón de lobo y cobarde. Peor que los cerdos y los perros. El emperador no dijo nada, dejándome desahogarme. Al terminar me recompensaba con un montón de regalos y desaparecía. Luego, un mes o 2 después, regresaba, solo para ser regañado de nuevo. Y así fue. Cuando Ruizhou cumplió 1 año, el emperador me ascendió a consorte noble imperial y me otorgó el sello del Fénix. Nunca volvió a elegir a otra doncella de palacio después de eso. Cuando Ruizhou tenía 2 años, Xiaoyi tenía 5 y ya podía entrar al estudio a leer. Por lo tanto, todos los días tenía que lidiar no solo con la curiosidad y el parloteo de Ruizhou, sino también supervisar los estudios de los 3 niños mayores. Durante el festival Qingming, llevé a los 4 niños al mausoleo imperial para rendir homenaje a la emperatriz. Una figura tímida me llamó la atención. Le pregunté a la criada guardiana de la tumba, ¿quién era? La criada dudó un momento y respondió, «Es Su Alteza el Príncipe Mayor». El Príncipe Mayor, Xia Qingce, era hijo de la consorte Yu del Palacio Frío. Fruncí el ceño. ¿Qué hace aquí? Hace 2 años, después de que enviaran a la consorte Yu al Palacio Frío, el Príncipe Mayor quedó inconsciente y lo abandonaron aquí. No sabíamos si era por decreto imperial, así que no nos atrevimos a intervenir. Según mis cálculos, Xia Qingce debería tener 10 años, pero su frágil cuerpo era aún más débil que el de Xiaoyi, de 5. Dado que el consorte Yu había causado la muerte de la emperatriz, al principio no tenía intención de interesarme por él. Pero antes de irme, Xia Qingce me dijo de repente,
consorte Jian, ¿podemos llevar a nuestro hermano mayor de vuelta al palacio? Aquí no tiene que comer. Me quedé atónito. Pero su madre mató a la tuya. No le guardas rencor. Nunca le oculté la verdad sobre la emperatriz Asia XV. Respondió con seriedad, consorte Jian, siempre has dicho que los pecados no recaen sobre los hijos. La desgracia no recae sobre la familia. Nuestro hermano mayor siempre me ha tratado bien. Él no mató a nuestra madre. No deberíamos odiarlo. Además, consorte pudo haber estado enemistado contigo alguna vez. Aún así aceptaste a la princesa. Me detuve. Tenía razón. Así les había enseñado, en efecto. Los pecados no recaen sobre los hijos. La desgracia no recae sobre la familia. La muerte de la emperatriz me había cegado de odio. Nada de esto fue culpa de Xia XV. Él era solo un inocente bacalao en la red. Al darme cuenta de esto, llevé a Xia XV de vuelta al palacio. Tras informar simbólicamente al emperador, también hice que Xia XV fuera criada en el palacio Lingyue. 14. Durante los primeros meses, Xia XV se mantuvo tímido. No se atrevía a repetir la comida. Su voz era débil y vacilante al hablarme, como si temiera enfadarme. Fue solo bajo la influencia de Xia Yingyi y Xia Qingyan que poco a poco abrió su corazón. La primera vez que siguió atentamente a Xia Yingyi y me llamó madre consorte, no lo corregí. En cambio, le di un bulto de tela que le había cosido hacía mucho tiempo. He hablado con tu padre. Mañana irás al estudio con Qingyan y Yingyi a leer. Él aceptó el paquete, se arrodilló y me hizo una reverencia, conteniendo las lágrimas. Chengce, gracias, madre. Y así mi palacio Lingyue se convirtió en la guardería más grande de todo el palacio imperial. Crié a 5 hijos así durante 8 años. 8 años cambiaron mucho. Por ejemplo, Xia Yingyi, antes un niño parlanchín, ahora se comportaba como un mono travieso. Nadie en el palacio podía controlarlo excepto yo. Xia Qingyan, inteligente desde niño, ahora tenía influencia en la corte y se había convertido en un príncipe heredero competente. El erudito y capaz Chengce se había convertido en su mano derecha. La princesa mayor, Yin Yuan, se había casado 2 años antes. Su matrimonio fue armonioso y no requirió de mi atención. El único hijo que quedaba en el palacio Lingyue era ahora el vanidoso Ruizao. La vida había sido pacífica y tranquila. Había planeado que una vez que el emperador falleciera y Chengyan ascendiera al trono, abandonaría el palacio para explorar los hermosos ríos y montañas de Yi. Pero lo que no esperaba era que un día, la consorte Yu pudiera emerger del frío palacio. En realidad, no era solo yo. Nadie en los 6 palacios, ni entre los ministros y funcionarios, lo esperaba. 8 años en el frío, duro y empobrecido palacio no habían mermado su presencia en lo más mínimo. Solo la habían hecho más atractiva. Cuando bajó la mirada y se acercó respetuosamente a mí, le vertí una taza de té caliente en la cara, sin expresión alguna. Luego le quité una espada a un guardia cercano y me dirigí al salón Yangxin del emperador. Cuando atravesé el cuello del emperador con la espada, el eunuco Liu se aferró a mis piernas, suplicando. Consorte, por favor, cálmate. ¿Por qué la dejaste salir?, exigí. El emperador, como si no notara la espada que le apretaba el cuello, bajó la cabeza para examinar sus memoriales. Solo después de terminar la revisión, levantó la vista y sonrió. Había llegado el momento. Mi mano se relajó no por sus palabras, sino por la locura que brillaba en sus ojos. Sentí una vaga sensación de que algo andaba mal, aunque no podía identificarlo. 15. Durante el siguiente medio mes, el emperador permaneció en el palacio de la consorte Yu. Su rango ascendió repetidamente hasta recuperar su antigua posición como noble consorte. Además, el emperador ignoró las objeciones de la corte anterior y le dio un nuevo nombre y apellido. La hija de un antiguo comerciante, Yu Jin, se convirtió en Yu Jing, la hija menor del actual gran tutor. Con la consorte Yu restaurada a su puesto, su atención se centró en Xie XV, quien había sido criado bajo mi cuidado. Aunque Xie XV hacía tiempo que había dejado el palacio para establecer su propia residencia, aún venía de vez en cuando a cenar conmigo. La consorte Yu lo esperaba en el camino, hoy trayendo botas, mañana una prenda nueva. Un día, cuando Xie XV vino a mi palacio a comer,
le pregunté, ¿quieres volver al lado de tu madre? No levantó la vista. Hablando con dulzura, ¿no estoy ya con mi madre? ¿Comiendo con ella? Suspiré con impotencia. Estoy hablando de algo serio. Levantó la cabeza. Digo la verdad. Eres mi única madre. Luego colocó con cuidado un trozo de raíz de loto en mi cuenco y dijo con sinceridad, madre, no hables más de esas cosas. Me entristece. Me quedé atónito por un momento. De acuerdo, entonces. Pero la vida nunca sale según lo planeado. El emperador, como si estuviera loco, decretó que Xie Qingce regresara al palacio de la consorte Yu, alegando su excesivo anhelo por su hijo y la necesidad de que cumpliera con sus deberes filiales de los últimos 8 años. Deberes filiales, ni hablar. Había planeado que si Xie Qingce volvía, lo consolaría y le pediría que aguantara un poco más, esperando a que el emperador muriera. Sin embargo, después de esto, Xie Qingce nunca regresó a mi palacio. No lo volví a ver hasta 3 meses después. Era el cumpleaños de la consorte Yu, y el emperador le ofreció un banquete con 3 meses de diferencia. La calidez de sus ojos se había desvanecido, reemplazada por una quietud como la de un charco estancado. Intenté hablar con él durante un momento de calma en el banquete, pero me esquivó con furia. Antes de que terminara, abandonó el palacio temprano. Esa noche, de vuelta en palacio, una creciente inquietud se apoderó de mí. Justo cuando planeaba enviar a alguien a ver cómo estaba, el eunuco Liu entró corriendo, frenético. Su Alteza, la cosa está mal. El príncipe mayor se ha envenenado. 16. Corrí a la residencia de Xie Qingce y me encontré con la consorte Yu, igualmente asustada. Al ver a Xie Qingce tumbada en la cama, con la vida en la incertidumbre, me flaquearon las piernas y casi me desplomó. La consorte Yu se agachó junto a él llorando. Hijo mío, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el estado del príncipe mayor?, le pregunté al médico imperial. El médico negó con la cabeza. Su Alteza tomó veneno demasiado tiempo, aunque técnicamente está con vida. Que despierte o no depende de su destino. Pero me temo que la voluntad de vivir del príncipe es extremadamente débil. No terminó, pero lo entendí. En tan solo 3 meses, que había hecho que la otrora gentil Qingce perdiera el deseo de vivir y buscara la muerte con una determinación inquebrantable? Ya no pude contenerme y me apoderé de la consorte Yu. ¿A qué obligaste exactamente a Qingce? Ella, consumida por el dolor, solo pudo murmurar. ¿Cómo llegó a esto, hijo mío? En ese momento el emperador, de pie a un lado, soltó una risita. Me volví hacia él. Su rostro no reflejaba ni tristeza ni alegría. Simplemente le preguntó a la consorte Yu, ¿qué se siente al llevar a tu propio hijo a la muerte? La consorte Yu se quedó paralizada. Su Majestad, ¿acaso creía que no sabía que estaba en contacto con los restos del clan Yu, intentando apoyar a Qingce en su intento de conquistar el trono? ¿Acaso creía que no sabía que había incriminado intencionalmente al príncipe heredero recientemente? ¿Acaso creía que la victoria estaba asegurada? La triple pregunta nos golpeó a la consorte Yu y a mí como un martillo. Así que hace 8 años, cuando se negó a acabar con la vida de la consorte Yu, y le dio una oportunidad, todo había sido por este día de venganza. Quería que la consorte Yu experimentara el dolor de perder a su ser más preciado, igual que él. Estaba loco. El emperador emergió de las sombras con un tono frío, pero una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Le dijo a la consorte Yu, preparado personalmente regalos para ti que valen 8 años. ¿Te gustan? La consorte Yu se desplomó en el suelo, completamente destrozada. ¡Ay, ay, ay! Es tu hijo, tu propio hijo. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos. Mientras el emperador se acercaba, la consorte Yu le arrancó una horquilla de la cabeza y se la clavó en el cuello. Luego se quitó la vida. En una sola noche, tanto el emperador como la noble consorte perecieron. Xie Qingqian ascendió al trono sin contratiempos. 17. Tras la ascensión de Xie Qingqian al trono, me convertí en emperatriz viuda. Llevé a Xie Qingce de vuelta al palacio Lingyue. Aunque aún no había despertado, continué como solía hacerlo cuando eran niños, contándole historias, desde Viaje al Oeste hasta A la orilla del agua, y desde A la orilla del agua hasta El romance de los 3 reinos.
En el cuarto año del reinado de Siekinkian, Siekinji encontró a la chica que le gustaba, la hija del ministro de Derechos. Era dulce y hermosa, así que yo mismo organicé su matrimonio. Ese mismo año, Siekinkian comenzó a seleccionar mujeres de palacio. La hija del canciller derecho se convirtió en emperatriz, y la hija del canciller izquierdo en noble consorte. Él fue justo al manejar estos asuntos. Pero Siekince aún no había despertado. En el quinto año del reinado de Siekinkian, Siekingwan y su esposo tuvieron su primer hijo. Al ser padres primerizos, eran inexpertos y corrían a mi palacio cada pocos días. Eso me hizo crecer más canas. En el sexto año del reinado de Siekinkian, la menor, Wizhou, también encontró a alguien que le gustaba de verdad, aunque era un modesto funcionario de séptimo rango. Su afecto era sincero. No pude interferir, así que también organicé su matrimonio. Ese mismo año, la emperatriz y la noble consorte dieron a luz a sus hijas, lo que me hizo ver aún más canas. En el séptimo año del reinado de Siekinkian, era mi cumpleaños. Una multitud se reunió en el palacio Linyue para escucharme contarle historias a Siekince. Cuando narré cómo Tang Seng y sus discípulos superaron las 81 pruebas para finalmente llegar a Occidente y obtener las escrituras, una voz ronca preguntó, ¿al fin obtuvo San Wukong su libertad? Todos se quedaron paralizados y miraron al orador. Yo también me giré. Siekince, quien llevaba 7 años dormido, sonrió con dulzura y timidez, igual que a los 10 años. Madre, ¿consiguió San Wukong su libertad? Sentí un nudo en la garganta y respondí en voz baja, sí, es libre. Desde ese momento el hechizo de la apretada cuerda dejó de atormentarlo. Ya fuera en el cielo o en la tierra, siempre sería el más libre. El gran sabio igual al cielo.